Vamos a empezar hoy una serie que se llama Una iglesia que se multiplica, crece, sirve y permanece comprometida. Entonces, hoy ese es el título general de esta serie. Pero hoy vamos a ver el tema: Dios es el autor de la multiplicación. Dios es el autor de la multiplicación. Y los textos bíblicos que vamos a estar utilizando está en Hechos capítulo 2, versículo 41 y 47. Primera de Corintios capítulo 3, versículos 6 y 7. Los textos, ¿verdad?, que vamos a utilizar como base de este estudio bíblico. Hechos capítulo 2, versículo 41 hasta el 47, y Primera de Corintios capítulo 3, versículo 6 hasta el 7. Vamos a leer Hechos capítulo 2, versículo 41 hasta el 47. Vamos a buscarlo. Hechos capítulo 2, versículo 41 hasta el 47. Dice así la palabra de Dios: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban como juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Ese es el texto base principal de este estudio bíblico que se titula Dios es el autor de la multiplicación. Entonces, desde el principio Dios estableció la multiplicación como parte de su diseño. No es una idea humana, no es que la persona se inventan esto de la multiplicación, no es que los líderes se inventan o piensan en la multiplicación. Es una estrategia que el Señor desde el principio ha diseñado para nosotros. Es decir, que esto, lo que nosotros estamos viviendo en estos tiempos donde se busca crecer, nosotros sabemos que ahora mismo las personas quieren crecer rápidamente. Por ejemplo, vemos que a una persona se le da una profecía y se le dice: tú tienes tal talento. ¿Y qué hace esa persona? Que de una vez, sin un proceso de enseñanza, de discipulado, de sometimiento y todo eso, quiere hacer. Si a mí me dicen: tú vas a ser pastora, sin serlo, y ya yo creo que yo soy la pastora, pero esto tiene que
llevar a un proceso de entrenamiento, de formación, ¿verdad? De proceso de situaciones incluso que vienen a nuestra vida. ¿Para qué? Para ser probado como el oro. Que cuando yo vaya a hacer esa función, a ejecutar la función de pastora, pueda hacerlo con eficacia. Porque por eso es que hay muchas personas que fracasan en las cosas que hacen. ¿Por qué? Porque no esperan su tiempo. Y nosotros debemos de esperar el tiempo. Por ejemplo, si yo voy a la universidad y me inscribo para estudiar, para ser psicóloga, mientras yo esté cursando, yo no soy psicóloga, yo estoy estudiando para ser psicóloga. Después, 3, 4, 5, dependiendo, años, yo me gradúo, entonces ahí yo soy psicóloga. Y yo puedo ejecutar, ¿verdad? Lo que es ser la parte de psicología. Así mismo somos nosotros. Pero ¿qué pasa? Que nosotros muchas veces queremos hacer la cosa flats. Queremos el ministerio microondas, rápido. Que todo sea, como dicen por ahí, ustedes no ven cómo es que la gente vive. Que hasta hay personas que le pasan por el lado a usted y ni cuenta se da que usted está ahí. Porque la gente anda como tan acelerada, la gente antes la gente se saludaban y Dios te bendiga y cómo está y se paraban y hablaban y todo, ya no, ya la gente casi no tiene tiempo para eso. Entonces, ¿por qué? Porque se está viviendo un tiempo de aceleramiento, donde personas quieren las cosas de una vez y nosotros tenemos que saber que es un proceso. Entonces Dios nos enseña a nosotros que la verdadera multiplicación viene de Él. ¿De quién viene la multiplicación? De Dios. Entonces vamos a buscar en Mateo capítulo 25, versículo 29. Y otra persona va a buscar Hechos capítulo 6, versículo 1 hasta el 7. Mateo capítulo 25, versículo 29. Y otra persona, Hechos capítulo 6, versículo 1 y 7. Vamos a ver, ¿quién tiene Mateo? Mateo capítulo 25, versículo 29. La persona que lo vaya a leer tiene que leerlo en el micrófono, por favor. Amén. 25, 29. Ajá. Dice, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Amén. Al que tiene se le dará más. Ahí estamos hablando de resta o de multiplicación. De multiplicación. Si usted tiene 5, se le va a dar más para que usted tenga 10. Si usted tiene 20, se le va a dar más para que usted tenga 40. Ahora, el que no tiene, aún lo poquito que tiene, ¿verdad? Se le va a quitar. Y uno dice, humanamente hablando, dice, pero eso sería injusto, porque hay que darle al que no tiene casi nada, ¿verdad? Pero eso no es ser injusto. Nosotros conocemos la historia de los talentos, ¿verdad? De cuando el jefe se va, el dueño se va y le da a cada quien. ¿Qué hizo el que le habían dado poco? Lo guardó y le dijo, es que yo te conozco, es que yo sé que tú cosechas donde no siembra, oye, y por eso yo lo enterré, porque yo te conozco a ti.
Entonces, hermanos, a los que tienen se le dará más. Hechos capítulo 6, versículo 1 hasta el 7. Ujú. En aquellos días, como crecería el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos de Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encargaremos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Amén, gracias. Entonces, aquí vemos que en esta historia que llama mucho la atención por cómo ellos se multiplicaron y había murmuración de los griegos con los hebreos, diciendo que las viudas estaban siendo desatendidas. Por lo tanto, ¿qué hicieron los apóstoles? ¿Qué dijeron? No es justo que nosotros dejemos de dar la palabra para servirle, es decir, vamos a buscar hombres, ¿verdad? Que sean fieles, que puedan servir a la mesa, porque nosotros nos vamos a encargar de la palabra. Y es lo que nosotros siempre hemos estado hablando, ¿verdad? Acerca del liderazgo. El liderazgo en este tiempo, en la actualidad, es para que les sirvan, no para servir. Oiga, es una cosa contraria. El liderazgo ahora en la actualidad no es para servir a la mesa, es para que les sirvan a ellos a la mesa. Y ese no es el verdadero liderazgo. El verdadero liderazgo es el que sirve a otros, es el que ayuda a otros, es el que sustenta a otro espiritualmente hablando. Entonces ellos dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Así lo dice en el versículo 2 que leímos. Eso es para que uno vea que cada quien tiene una función en la iglesia. Somos un cuerpo. Y el cuerpo no solamente la cabeza que acciona, ¿verdad? No, todo el cuerpo, la mano, los pies, los ojos, la boca, todo tiene una función y nosotros aquí somos el cuerpo de Jesucristo. El liderazgo no es solamente para brillar o para que me vean, que yo sí hago, que yo no hago. El liderazgo es para yo servir a los demás con el liderazgo que yo tengo. Ese es el verdadero liderazgo. Y los papeles en este tiempo se ha distorsionado. Incluso cuando, que más adelante vamos a estar viendo esa parte, cuando hablamos de diáconos, estábamos hablando de servidores. Los diáconos son los que se encargan de la organización de la iglesia, son los que se encargan de dar la bienvenida a los hermanos, de que si ven tal cosa en un lugar mal puesto, pues lo arreglan porque son servidores. Eso hacen los diáconos, que más adelante, ¿verdad? Vamos a estar hablando de eso. El pastor José Luis. Nos enseña a nosotros que si la iglesia
no se alinea de esa manera, no puede crecer, No. no puede tener el crecimiento. Porque es que si los pastores se van a encargar de limpiar la iglesia y de las cosas que le toca a los demás líderes, entonces no van a tener el tiempo para organizar lo que es el estudio de la palabra, Ujú. la predicación. Como lo dijeron los apóstoles, no es bueno, no está Ujú. bien que nos Ajá. ocupemos de servir cuando tenemos que ocuparnos a la oración y a la palabra. Entonces es el Exactamente. orden de la iglesia para que la iglesia pueda crecer y Dios añada lo que han de ser salvos. Amén. Y miren, hermanos, a veces la persona ven que un mensaje, ay, qué lindo ese mensaje que se dio, eso lleva tiempo. Eso no es de que media hora. Por lo menos yo puedo durar días preparando un mensaje y cuando yo me pongo a darle formato a ese mensaje, puedo durar hasta una tarde completa, horas. Y el pastor sabe, yo he pasado un día entero con todos los libros, porque yo busco el diccionario bíblico de tal cosa, el comentario bíblico de esto, y pongo todos esos libros ahí para un mensaje. Para un mensaje. Porque yo tengo que, hasta una que me diga eso, yo tengo que buscar el significado de eso y ver por qué dice eso. Entonces, a veces uno se sobrecarga por eso mismo, porque sí, hay que venir a limpiar la iglesia, porque hay que visitar a los hermanos, porque hay que llamar al que no vino ayer, porque hay que hacer tal cosa, porque el enfermo, que fulano, que perencejo, que mira que está pasando por una situación, que mira que tal cosa, y uno lo hace con amor. Pero si usted tiene un cuerpo de liderazgo, la carga es mucho más ligera. Es mucho más eficiente y ahí viene la multiplicación. ¿Por qué? Porque esto lo que hace es que no traiga como contienda de murmuración de que no me visitaron cuando yo estuve enfermo, que no me hicieron tal cosa. ¿Por qué? Porque todos vamos a estar trabajando. Todos trabajando. Ah, que mira que yo pasé por una situación y nadie me visitó. ¿Por qué? Porque hay cosas que a uno se le escapa. Porque uno es humano. Más, ¿verdad? Que si uno tuviera el tiempo completo, fuera un poquito más eficaz. Pero nosotros trabajamos. Y trabajamos a veces mucho más que muchas personas. Porque nosotros salimos, hermano, hoy salí yo de trabajo a las 6:15. Desde las 7:30. ¿Usted me entiende? Pero aún así en mi trabajo, Dios te bendiga, no te vi en la iglesia y tal cosa. Y eso, entonces, la carga se torna más ligera cuando alguien me dice, pastora, yo llamé a fulano, mire fulano, preguntándole por qué no fue a la iglesia y está pasando una situación, vamos a visitarla. La carga fuera mucho más ligera cuando nosotros hacemos el trabajo en equipo y ahí viene la multiplicación. A mí me gustó algo del varón Jorge, y discúlpeme varón que se lo digo así, pero a mí me gustó el varón Jorge me llamó el día de la cena, creo que fue el día de la cena o antes, no sé, o me escribió y me dijo, pastora, ¿con quién se va a ir Rafi? Yo me sentí bien con eso. Oiga, con esa simpleza. Pastora, ¿con quién se va Rafi para la cena? Porque mire, para que no se quede, que la familia, yo vi una preocupación por él. ¿Por qué? Porque él sabe que si uno no lo lleva, se le va a hacer difícil. Entonces él estaba preocupado por el varón Rafi y su familia para que lo llevaran a la cena. Porque ya él había hablado con él, ya le había dicho, entonces yo, no, varón, no se preocupe que él se va con el pastor. Entonces es para que usted vea que cada cosa, cuando nosotros le mostramos interés, cuando nosotros nos preocupamos,
cuando entramos en esa empatía por la demás persona, cuando nos colocamos en el lugar de la otra persona, cuando yo siento que mi hermana está enferma, pero no me hago de la vista gorda, sino que yo llamo, yo escribo, tal cosa. Ahora bien, hermanos, nosotros queremos multiplicación, tenemos que tener un enfoque. Porque una de las cosas que hace que uno no crezca aquí en la iglesia, porque en otras cosas sí crecemos, y estamos mucho más enfocados en otras cosas que en las cosas de la iglesia. No es solamente aquí, sino en la mayoría de las iglesias. Por eso es que a nosotros hemos aprendido que hay que pastorear, hermano, a los que se dejan pastorear. Sí, porque usted sabe que hay mucha gente que no se dejan pastorear. Y que ahora mismo, como están dando los infartos, no nos queremos quedar sin pastores. Entonces hay que cogerlo suave. Si cada quien lo coge suave, usted también tiene que cogerlo suave. ¿Verdad que sí? Entonces, a veces nos enfocamos en ministerio de afuera más que de la iglesia. En mi ministerio personal más que el de la iglesia. ¿Y usted cree que eso está bien? Yo quisiera escucharle a ustedes. ¿Usted cree que eso está bien? ¿Usted cree que eso es dar ejemplo dentro de su iglesia? Yo quiero que usted me diga, no solamente que, ¿verdad?, sino que me diga, que me exprese. A ver si solamente soy yo que lo veo de una forma desenfocado. Vamos a ver. ¿Quién me dice? No cojan miedo, siervo. Pastor, me miró. De una vez. ¡Oh, santo! Realmente la ley comienza por casa. Sí. Si su casa está desorganizada, Uh-huh. lo demás no está en orden, aunque quiere aparentar otra cosa fuera de su casa. Exactamente. Eso es así. Entonces el ministerio, hermano, empieza aquí. La multiplicación empieza aquí. Aquí, dentro de su casa. Usted cuando trabaja, usted no le va a ir a dar su sueldo al vecino, ¿verdad que no? Usted no le va a ir al vecino a decirle, vecino, ¿cuánta deuda usted tiene para yo pagársela? Ustedes hacen eso, porque yo no. ¿Verdad que no? Entonces, ¿por qué? Porque suplimos primero para nuestra casa. Y así, hermano, es ministerialmente hablando. Yo debo de suplir primero para mi casa, para mi iglesia. ¿Y cómo es suplir? Haciendo lo que tengo que hacer. Que si yo tengo un liderazgo, voy primero a liderar en mi iglesia y luego el Señor se va a encargar de ¿qué? De multiplicar ese ministerio. Aquí es que empieza, en nuestra iglesia. Nosotros debemos de amar a nuestra iglesia, hermanos. Nosotros debemos de amar a nuestros hermanos, de que la iglesia me duela. Que si yo tengo un liderazgo, yo tengo que hacerlo con excelencia. Eso es lo que siempre le hemos dicho a ustedes. Y no es, y siempre le he dicho que no es porque nosotros somos pastores ahora. Porque los que nos conocen desde siempre saben que siempre hemos sido así. ¿Por qué? Porque nosotros nos convertimos a Dios. Porque nosotros escudriñamos la palabra. Y la Biblia me dice a mí que primero es lo de mi casa, que primero es lo de mi iglesia. Y que yo me voy a multiplicar primero en mi casa y luego entonces el ministerio se va a extender, ¿verdad? Ahí empieza. Entonces, eso pasaba con los apóstoles que le dijeron, no es justo que nosotros dejemos de leer, de predicar la palabra de Dios para venir a atender a los necesitados. Para eso hay líderes que lo hagan. Y eligieron un grupo de líderes, de diáconos. ¿Para qué? Para que hicieran eso. Y ahí entonces vino un crecimiento, una multiplicación. ¿Por qué? Porque los líderes entonces empezaron a hacer su función.
Y miren, hermano, cuando yo le digo de esto, de que nosotros tenemos que hacer las cosas con excelencia, algo que predica mucho es el ejemplo. Yo me puedo parar aquí y decirle a ustedes y hablar en lengua y decir cuántas cosas, pero ustedes son los que saben si verdaderamente lo que yo estoy haciendo es así. Yo le puedo venir a usted a hablar aquí de la responsabilidad y yo siendo una persona irresponsable, ustedes van a recibir ese mensaje. Puede ser un mensaje muy elocuente, puede ser un mensaje, mire, con rayos y centellas, como dicen, puede ser un mensaje, pero los oídos espirituales van a estar tapados porque van a comenzar a murmurar y tal vez no se lo digan a otra persona, pero van a decir, mira la pastora, hablando de responsabilidad y ella es la primera irresponsable. Hay gente que no lo dice, pero cuando nosotros damos un ejemplo, lo internalizan, lo piensan. Y ese mensaje, en vez de ser eficaz, entonces lo que trae es murmuración, como pasaba aquí con los griegos, ¿verdad? Que hablaban de los hebreos. Entonces, nosotros debemos de entender que Dios es un Dios de vida y de crecimiento. Nuestro Dios no es un Dios estático ni enano. La persona que se queda espiritualmente hablando enano, no es porque el Señor no le ha dotado de dones ni de talento, no, porque todos los que estamos aquí estamos llenos de dones, de talentos, de cosas que el Señor ha puesto en nuestra vida. Ahora está en mí si yo pongo a funcionar ese talento, esos dones. Pero el Señor, hermano, es un Dios de vida. Por eso es que nosotros podemos ver que cuando José llegaba a cualquier lugar, incluyendo la cárcel, todo era diferente. Las cosas prosperaban. ¿Por qué? Porque había gracia en José. Donde quiera que usted está, las cosas tienen que ser diferentes. Incluso hasta en su trabajo, no solamente en lo ministerial, también en lo que usted ejerce, por ejemplo, una profesión o usted es mecánico, haga el trabajo bien. ¿Verdad que sí? Si usted es enfermera, haga el trabajo bien. Si usted es psicóloga, hable bien. Haga el trabajo bien. ¿Para qué? Para que eso refleje lo que nosotros realmente somos. Y cada función, donde quiera que nosotros nos movemos, tenemos que hacer la cosa bien. Y usted sabe que eso corre solo. Porque la gente comienza a recomendar. Ay, mira, yo vi una farmacéutica por ahí, que excelente, esa muchacha cuando yo voy, mira, me da un servicio, wow, yo quiero que sea ella que me venda. Lo dicen. ¿Por qué? Porque ellos ven y reflejan a Cristo en nosotros. Yo conozco un varón ahí que hace una mecedora que usted hace así, mire, vea. Y usted hasta se duerme en esa, porque una mecedora llena de la unción del Espíritu Santo, porque fue varón. Entonces, eso, hermano, corre solo. Pero déjeme decirle que lo malo también. Más rápido, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que cuidarnos en esa parte. Entonces, la multiplicación no es una moda. Es un principio bíblico, no es una moda, no es porque estamos iniciando un nuevo año, no es por eso, es que es un principio bíblico. Y nosotros también debemos de aclarar lo que es la diferencia entre el crecimiento humano y la multiplicación divina, que son dos cosas diferentes. Nosotros los seres humanos sabemos que en lo físico, ¿verdad? Crecemos,
nacemos, crecemos, nos desarrollamos. ¿Y qué? ¿Verdad? Pero también podemos crecer en el ámbito laboral, podemos crecer en el ámbito profesional y en lo espiritual. Miren, hermanos, con estas oraciones que nosotros hemos estado haciendo, yo no sé usted lo que han podido entrar en las oraciones, ¿verdad?, que estamos haciendo a las 6 de la mañana, pero el Señor nos, por lo menos a mí, me ha revestido de una fuerza. El Señor wow, y yo digo, pero Dios mío, a veces yo llego, hoy salí yo de mi casa tempranísimo, digo yo, pero Dios mío, ¿y qué fue? Dice el pastor, pero es demasiado temprano, porque era como una fuerza y una energía y que hice todo rápido y ya iba temprano para el trabajo. Entonces, eso a nosotros nos motiva a seguir creciendo espiritualmente en nuestra vida, en cuanto a la búsqueda que nosotros necesitamos día tras día. Y no sé quién era que decía, no es solamente los 21 días de ayuno y de oración que tenemos como iglesia, es que nosotros tenemos que tener como esa intimidad con el Espíritu Santo constantemente. Que yo podamos sacar como ese tiempo para orar, para escudriñar la palabra, para ver, porque nosotros damos de lo que recibimos. ¿Usted sabía eso? Usted sabe que usted habla más de lo que usted ve más y de lo que escucha más. Si usted habla mucho de la palabra, téngalo por seguro que usted está leyendo. Si usted habla mucho de pelota, ¿verdad, Aneudi? Si usted habla mucho de pelota, el pastor Aneudi, ¿verdad? Que ve mucho pelota, entonces usted va, ay, las Águilas perdieron ayer, 17, ¿a cuántas? Entonces, si usted ve todo eso nada más, eso es de eso que usted va a hablar. El que ve noticias solamente va a hablar de noticias y va a estar con una preocupación constante. Entonces, llénese de Dios, llénese de la palabra de Dios, llénese del Espíritu Santo para que pueda hablar de eso. Eso es así. Entonces, el punto 1, la multiplicación nace en el corazón de Dios. ¿A dónde nace la multiplicación? En el corazón de Dios. Y vamos a verlo en Génesis capítulo 1, versículo 28. Génesis capítulo 1, versículo 28, ¿verdad? Que lo conocemos, ese texto bíblico. Y dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Ustedes ven cómo ahí habla de multiplicaos. Es decir, podemos decir que el Señor le dijo, ¿verdad?, a Adán, a Eva, multiplíquense, llenad la tierra. Pero vemos aquí que el Señor está hablando de la multiplicación. Es decir, nuestro Dios no es un Dios escaso, no es un Dios sin vida, es un Dios que multiplica. Por eso es, hermano, que usted y yo podemos ganar tal vez, no sé, 15,000 pesos, 10,000 pesos al mes. Y hay gente que dice, ¿cómo es que tú puedes hacer tanta cosa con tan poco que te llega? Porque Dios lo multiplica cuando nosotros le somos fiel a Él, ¿verdad? Porque también tenemos que decir esa parte. Entonces Dios bendijo al hombre con la capacidad de multiplicarse. Todo lo que nace de Dios tiene potencial crecimiento. Todo lo que nace de Dios tiene
potencial de crecimiento. Pero esto, hermano, no significa, nosotros conocemos una persona que antes, usted sabe, a veces habían lugares que prohibían que las mujeres se prepararan porque decían que eso era pecado, y todavía hay iglesias que dicen que no, que la mujer no se puede preparar porque eso es pecado. Y los muchachos y multiplicándose, ya usted sabe, y empobreciéndose más, porque estadísticamente está comprobado que mientras más hijos la persona tiene, más empobrece, y que la población que tiene más hijos es la población, ¿verdad?, de bajos recursos. Entonces, y esa persona decía, no, es que yo no me puedo preparar, porque es que la Biblia no habla de eso. Y ya usted sabe, empobreciéndose cada día más, por más que trabajaba, no podía sustentar a sus hijos. ¿Y qué pasó? Hay algunos que están ahora en la adicción, que andan, ya usted sabe, sin rumbo. ¿Por qué? Por no tener la sabiduría. La sabiduría. Hay otros que sí, que tienen muchos hijos y que por lo menos pueden sustentar, que pueden salir hacia adelante, pero ya usted sabe, eso es con mucho trabajo, porque no es nada fácil. Entonces, el crecimiento no es a base de esto, de la multiplicación, de que usted tiene que tener 80 muchachos, no, para que se multiplique. Hasta con un muchacho que usted tenga, usted se puede multiplicar. El crecimiento que estamos hablando aquí es del crecimiento espiritual. Es del crecimiento de todas las cosas que usted haga, que usted emprenda. Que si usted, por ejemplo, el varón Franklin que anda en la calle, hay gente que le dice, no, espérense que yo tengo mi Uber seguro ahí. Ese es mi hombre de confianza. Sin ese yo no me monto. ¿Usted entiende? ¿Por qué? Porque la gente se siente bien, se siente acogido, y el varón va creciendo poco a poco. ¿Por qué? Porque alguien le va a decir, mira, te voy a recomendar a alguien, te voy a hacer tal cosa. Entonces, en esa parte es que estamos hablando acerca del crecimiento, de hacer las cosas bien. ¿Para qué? Para que nos vaya bien. Entonces, el segundo punto es, la iglesia obediente experimenta multiplicación. La iglesia obediente experimenta multiplicación. Porque dice, la iglesia obediente experimenta multiplicación. Porque dice en Hechos, donde nosotros leímos, Hechos capítulo 2, versículos 41 y 42. Así que los que recibieron su palabra fueron ¿qué? Bautizados. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban ¿en qué? En la doctrina de los apóstoles. Es decir, perseveraban en lo que los apóstoles le habían enseñado, los que los apóstoles le habían dicho. En la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Por eso es que se llama así ese título. El título de, ¿alguien me dice? La iglesia obediente experimenta multiplicación. La iglesia que no está bajo esa cobertura, ¿usted cree que puede crecer? No puede crecer, hermanos. No puede crecer. ¿Por qué? Porque cada quien vamos a estar por su cuenta, haciendo y deshaciendo por allá. Y eso no trae multiplicación a nuestra vida. Entonces, la iglesia primitiva perseveraba en la doctrina, en la comunión y en la oración, juntos, en todas las cosas que los apóstoles le habían enseñado.
el resultado fue que Dios, ¿qué hacía Dios con esto? Porque ellos perseveraban en la doctrina, en la comunión y en la oración. ¿Qué hacía Dios? Añadía los que han de ser salvos. Eso hacía el Señor. Es decir, que aquí viene el punto número 3. Dios da el crecimiento. El hombre, nosotros, los creyentes, solamente somos colaboradores. El crecimiento no depende de nosotros, sino que depende de Dios. Ahora bien, usted dirá, pastora, pero usted se está contradiciendo usted mismo. ¿Cómo es posible que no depende de nosotros? El crecimiento lo da Dios. Ahora bien, nosotros tenemos que hacer una parte y hacer un trabajo. Porque ¿qué hacían ellos? Que permanecían en la doctrina, en lo que se le enseñaba, en la comunión y en las oraciones. Y estaban haciendo lo que los apóstoles le habían dicho, de atender a las viudas, a los huérfanos, ¿verdad que sí? A los necesitados. Entonces esto trajo crecimiento. Y lo dice Primera de Corintios, capítulo 3, versículos 6 y 7, que dice, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, que da el crecimiento. Usted sabe por qué yo me río, porque sabemos el trasfondo de esto, ¿verdad? Que había cierta discrepancia y que había cierta... había un bando de aquí, un bando de allá, y usted sabe que eso se escribió por eso, ¿verdad? Porque dice, yo planté, el apóstol, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Pero era porque había una disputa entre ellos, entre todos. Entonces, ¿qué dice aquí? Una parte. Así que ni el que planta, es decir, ni yo que planté, es algo. Ni el que riega, tampoco Apolo es algo. Tampoco Apolo. Es decir, el único aquí es Dios. Porque fue Él que dio el crecimiento. Para que ellos entendieran que lo que decía es que yo soy de Apolo. Y el otro decía que yo soy de Pablo. Y había esa división. Y dice, yo no soy nadie. Apolo tampoco. El único aquí que es Dios. Y esto nos enseña a nosotros, hermano, que sin Dios nosotros no somos nada. Yo solo sé que no sé nada. Aparte de eso, hermano, de entender que lo que nosotros hacemos no lo hacemos por nuestra propia fuerza. Es porque el Señor nos da esa fuerza para nosotros seguir empujando el reino de los cielos. Por eso es que la Biblia dice, esto no es por obra, para que nadie se gloríe. Esto no es que yo hago, que yo visito, que yo ayudo, que yo hago esto, que yo hago lo otro. Porque desde que yo lo digo, ahí tengo mi recompensa. ¿Usted sabe eso? Yo ayudo al pastor. Y yo vengo y le digo, mire hermano, usted no sabe. El pastor estaba pasando una necesidad, mire que yo le ayudé. Y si yo no había ayudado al pastor, mire, ese hombre había estado descacarado, como dice. Ahí quedó mi recompensa. Ya ahí quedó. Lo que tu mano derecha hace, que la izquierda no lo sepa. Ahora, el Señor te exhibe, el Señor te revela
El Señor te pone en alto cuando tú la cosa la haces para Él, no para que te vean. Que ahí es que nosotros también tenemos que aprender, hermano, que no sea para que nos vean, sino que sea para que Él nos vea y para que Él se sienta bien con nosotros. ¿Cuántas veces uno ayuda a una persona y eso no hay que decirlo? Usted no tiene que decir nada de eso. Ahora, si el Señor le pone a dar un testimonio, ¿verdad? Ya eso es otra cosa. Pero entender que no es por obra, no es por lo que nosotros hacemos. El crecimiento lo da Dios. Usted y yo somos colaboradores. Tratamos de hacer la cosa ¿para qué? Para que venga el crecimiento, pero el Señor es el que lo da. Y el que convence de pecado también es el Espíritu Santo, no somos nosotros. Por eso es que nosotros siempre tenemos que orar y orar y orar por esas personas que no conocen de Dios, para que el Espíritu Santo traiga convencimiento de acuerdo, ¿verdad?, a lo que está escuchando. Escucha la palabra de Dios, Señor, trae convencimiento. Y invitamos a esa persona que acepten a Cristo como Señor y Salvador de su vida. Pero es el Espíritu Santo que trae convencimiento, no yo, no usted. Nosotros tratamos, ¿verdad?, de que esa persona pueda venir a los pies de Cristo, pero también la persona tiene que permitir que el Espíritu Santo entre a su vida y a su corazón, porque Él es un caballero. Usted sabe que muchas veces nosotros forzamos a la gente y lo forzamos y lo forzamos y lo forzamos. Hijo del diablo, si tú no te arrepientes, mira, te vas para el infierno. Y tal cosa. Mira, deja eso que tú estás haciendo. Y usted sabe que no hay más convencimiento que hablarle del amor de Jesucristo. Ser un mensaje cristocéntrico. La necesidad que tiene la persona es de amor, de amor. Claro, sabemos que hay un infierno, que si una persona no se arrepiente, por supuesto, que su final no es un final de bien. Pero usted no tiene que decirle a la gente que venga, mira, y que el Señor te va a cortar a ti. Mañana te corta si tú no vienes hoy. Y la gente así ve, temblando y va adelante y se arrepiente y no permanece. Porque lo hizo por temor. ¿Verdad? Entonces, ahí nosotros tenemos que cuidarnos de esa parte. Entonces, Pablo deja claro que sembrar y regar es nuestra responsabilidad, pero el crecimiento pertenece a Dios. Hechos capítulo 6, versículo 7. Vamos a ver quién lo lee. Hechos capítulo 6, versículo 7. Ajá. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. ¿Qué pasaba ahí? Que crecían, los discípulos se multiplicaban y aún los sacerdotes obedecían a la fe. Obedecían, porque ustedes saben que muchos de los judíos no creían en el Mesías, en Jesucristo, en el que había muerto y resucitado. Pero muchos de ellos creían a través del trabajo que hacían los apóstoles. ¿De qué? De predicar el evangelio de Jesucristo. Entonces nosotros debemos aquí notar que la palabra de Dios crecía cuando había orden. Cuando el orden estaba establecido, mira, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer lo otro, tú vas a encargarte de las viudas, tú vas a encargarte de esto, tú te vas a encargar de los niños, tú te vas a encargar de esto. Y así, cuando había orden, entonces la palabra del Señor crecía. ¿Por qué? Porque los apóstoles se enfocaban
en la predicación. Y se arrepentían 5,000 y se arrepentían 3,000 y así sucesivamente pudo llegar el evangelio hasta nosotros. Amén. Porque se estableció un orden. ¿Quién recuerda cuando Moisés estaba dirigiendo el pueblo? ¿Qué pasaba con Moisés? ¿Qué tuvo que decirle el suegro de Moisés? Hágame un resumen de eso. Moisés se estaba desgastando porque él quería hacer todo. Entonces Jetro se le acercó y le dijo, mira, tú te estás matando. Lo estoy diciendo en mi propia palabra. Sí. Tú te estás matando. Coge gente, líderes de cada tribu, agarra uno y pon gente que te ayuden en el ministerio para que tú no tengas que hacer todo solo. Y así Moisés agarró personas y puso líderes de cabeza y le ayudaban en el ministerio. Así es. No es que el suegro se estaba metiendo con el nuero, no. Era que él estaba dando estrategias y diciéndole, muchacho, tú te vas a cansar, tú te vas a morir. Tienes que poner líderes para que hagan el trabajo y las cosas que sean, ya usted sabe, muy delicadas, entonces que te la traigan a ti. Que te la traigan a ti, porque si tú estás, que mira que la mujer me miró así y vienen ahí, no. Que sean cosas que sean mayores, que los líderes, lo que están ahí, que tú pongas, pueda trabajar con el pueblo eso. Y lo hizo así y así funcionó. Y así se descargó. ¿Por qué? Porque ya habían líderes. Entonces, hermanos, hay un problema con el activismo sin una dependencia espiritual. ¿Cómo así? ¿Qué significa activismo? ¿Qué significa? ¿Quién me puede decir? Activismo. Una persona que constantemente está, ¿verdad?, activa, como dice la palabra, activa, pero con un desenfoque espiritual. Con un desenfoque espiritual. Ustedes saben que nosotros muchas veces hacemos tantas cosas. Y si hacemos como un autoanálisis de las cosas que hicimos, hasta nos cansamos y nos desencantamos cuando no lo estamos haciendo espiritualmente hablando, bajo la cobertura del Espíritu Santo. Porque cuando usted hace el trabajo para el Espíritu Santo, uno siente como un gozo, uno siente como una alegría, como que algo en nosotros se enciende, ¿verdad? Esa chispa del Espíritu Santo. Cuando usted le dice a alguien, Cristo te ama, uno se siente bien. Cuando alguien le dice a usted, mira, usted dijo una palabra y tal cosa, y a mí eso me removió en mi corazón. ¿Usted se siente bien? Porque lo que usted está diciendo está haciendo de bien para otra persona, de edificación para otra persona. Eso es así. Entonces, hermanos, vamos a dejar el activismo de hacer tantas cosas, y siempre se lo testifico y se lo digo, que llegó un momento en nosotros como pareja y teníamos actividad. Él tenía una actividad en un lugar, yo tenía en otro lugar, y yo tenía en esto, y que íbamos a la casa de un amigo, que íbamos a la casa de una amiga, que íbamos, y llegábamos a la casa que no teníamos tiempo de calidad. Éramos activistas, estábamos activos, pero ¿qué pasa? No nos dedicábamos el tiempo como pareja. No. ¿Por qué? Porque siempre estábamos acompañados, donde fulano. A veces yo lo invitaba, mire hermano, a veces yo invitaba al pastor a comer y le decía, pastor, Edward, mira, vamos a ir el sábado a comer. Sí, está bien, sí, nos vamos. De allá para acá venía como con dos, porque siempre andábamos con alguien. Y yo le decía, no te vuelvo a invitar jamás a comer, porque siempre venía con alguien. No, hermanos, nosotros necesitamos tiempo. Necesitamos tiempo. Y le voy a decir algo. Muchas veces la otra persona también necesita tiempo. Y uno tiene que ser sabio.
Usted sabe, la Biblia lo dice y debemos de leer Proverbios capítulo 25, que siempre se lo digo a ustedes. Ese texto nosotros tenemos que aprenderlo. Hay otras personas que muchas veces también se sienten cansados y nosotros tenemos que ser sabios en cuanto a esto. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, sí, hermano, es de verdad. Hay que ser sabio. Esas son cosas que nos ayudan a nosotros a crecer. Las amistades, los amigos, los familiares también necesitan tiempo. Ay, Dios. Entonces, y es bueno compartir, pero hay que poner un límite. Recuerden, la mucha familiaridad engendra desprecio, y cuando una persona conoce muchas veces su debilidad y de dónde usted cojea, hay que tener mucho cuidado, porque el ser humano es el primero que comienza a acusar y a decir, mira cómo está hablando en lengua ahí, y ahorita le habló mal al esposo, a la esposa, porque pasamos el día entero juntos, ¿verdad? Y por más que yo quiera disimular un día entero, constantemente con situaciones, olvídese que eso va a salir. Entonces hay que tener mucho cuidado con esa parte. Ahora bien, hay una pregunta aquí que dice, ¿qué estoy sembrando hoy para que se multiplique mañana? ¿Qué yo estoy sembrando hoy para que se multiplique mañana? Es tiempo, hermano, que nosotros examinemos si estamos siendo fieles en lo poco. Dios no multiplica lo que no se entrega. Si usted no entrega sus dones, sus talentos, entonces el Señor no lo va a multiplicar. Dios no multiplica lo que no se entrega. En conclusión, cuando confiamos en Dios y obedecemos su palabra, Él se encarga de multiplicar lo que ponemos en sus manos. Él se encarga de multiplicar lo que nosotros ponemos en sus manos. Y yo voy a pedirle, ¿verdad, Glenis, que me ayude? Mire, aquí hay unas hojitas. Aquí. Esto es un árbol. Usted se lo puede llevar para su casa, no se preocupe. Usted se lo lleva para su casa y ahí usted va a escribir. ¿Usted sabe qué simboliza eso, el árbol? La vida, ¿verdad? La multiplicación, porque un árbol da frutos. Entonces, ahí, en forma usted va a escribir lo que usted desea que el Señor multiplique en su vida. Que el Señor aumente su fe, que el Señor multiplique su familia, que el Señor multiplique su ministerio, que el Señor multiplique sus finanzas, que el Señor multiplique, no sé, lo que usted esté haciendo o un trabajo en lo laboral. Lo que usted quiere que el Señor multiplique, usted lo va a escribir ahí. Y cuando usted lo escriba, usted no se va a olvidar de eso. Usted en oración constantemente va a estar orando por esos frutos que usted quiere que se multipliquen. Y al final, entonces, vamos a ver la mano de Dios obrando en nuestra vida. Porque lo que no se entrega, no se multiplica. ¿Usted quiere que el Señor multiplique su ministerio? Escríbalo ahí. Señor, multiplica. Tú dijiste que yo me iba para las naciones, ¿verdad? Escríbalo ahí, porque si eso fue lo que el Señor le dijo. Señor, mira, tú dijiste que yo me voy a ganar a mi familia. Escríbalo ahí. ¿Para qué? Para que esos dones y esos talentos
se multipliquen. Aquí hay más, Glenny, si necesita. Entonces, hermanos, vamos a estar orando por eso. Así que Dios le bendiga. Amén. Dios le bendiga más. Amén. El propósito de esto es que debemos de aprender, hermano, que Dios multiplica lo que nosotros le entregamos con fe.